Vamos a iniciar la enseñanza con esta porción de la palabra de Dios. Segunda de Timoteo, capítulo 3. Y verso 16. ¿Lo tienen? Ok, leamos juntos la escritura. Toda la escritura útil a fin de que usted diga, al fin de que yo enteramente preparado para toda buena obra. Te damos gracias, Señor Jesucristo, por tu amor, tu misericordia. Queremos, Señor, compartir tu palabra, Dios, una porción muy importante en nuestra vida. Sin tu revelación, Señor, en vano sería predicada tu palabra en esta mañana. Pedimos la unción de lo alto, que sea tu Espíritu Santo, trayendo revelación, confirmación de la palabra, Dios. Es un principio importante en nuestra vida, nuestra salvación, lo que vamos a compartir en este instante. Si alguien, Dios, aún no ha recibido esta palabra, pedimos, abra su entendimiento, traiga revelación a su vida. Y aún los que ya la han recibido, pedimos que amplíe su conocimiento. Y no solo que lo amplíe, Señor, sino que surta un efecto para impulsarlo a compartir con almas que no conocen esta verdad. Te lo pedimos en esta mañana en tu poderoso nombre, Señor Jesucristo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Podemos tomar asiento, sentándonos, sonriendo, saludando amablemente, hermanos, al hermano que tenemos a nuestro lado. Dele la bienvenida de estar en la casa del Señor. Vamos a ver, hermanos, la palabra de Dios con la lupa de Dios. En esta mañana queremos tocar un tema muy importante. Vamos a pedir un voluntario, hermanos, con referencia al texto que acabamos de leer. Toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Qué entiende usted, hermanos, por este concepto? Toda la escritura es inspirada por Dios. Todos estamos de acuerdo, hermanos, que todo lo que está escrito proviene de Dios. Desde principio a fin, ni un libro, ni una palabra. Yo creo que él estipuló bien claro, hermanos, que no se puede quitar ni una coma, ni una tilde, nada se puede quitar, no se puede quitar, no se puede añadir. Todo es inspiración de Dios. Es muy importante que aprendamos esta cosa. Dios, hermanos, creó este libro. Cuando tomamos compramos, me llamó la atención en estos días también que el hermano quien hizo la venta del auto, hermanos, que poseo ahora mismo, me llamó la atención que me entregó un manual, hermanos, del auto, y el único propósito de estos manuales es de que el producto no se pierda. Y todos los artículos que compramos vemos que tiene un manual, hermanos, y el objetivo es que el producto sea usado debidamente y no se pierda. Casi capturó a alguien. Se salvó a pelito. Ok, y el plan de Dios, hermano, es de que el hombre no se pierda. Y Dios nos ha dado un manual que es la palabra de Dios. Si usted cumple debidamente la palabra de Dios, va a ser salvo. En cuanto usted irrumpa un procedimiento, hermanos, se puede echar a perder. Ok, y en cuanto a la salvación, queremos ir a un punto muy importante, porque ¿cuántos quieren ser salvos? ¿Cuántos quieren ser salvos? Hay una gran pregunta en el libro de los Hechos, capítulo 2 y verso 37. Muy importante esta pregunta, la cual debemos hacernos todos los que deseamos ser salvos. Porque dice la palabra de Dios que hubo un cierto grupo de hombres que escucharon la palabra de Dios. Y si hay algo, hermanos, que nos puede compungir,
Si hay algo que nos hace dar cuenta el pecado, ¿qué es el pecado? ¿Qué es lo que no le agrada a Dios? Es la palabra de Dios. Y si hay algo que nos muestra, hermanos, ¿qué es lo que agrada a Dios? Es la palabra de Dios. Y este grupo de personas dice que escucharon la predicación de la palabra. Y en el verso 37 se hicieron una gran pregunta. Dice que al oír la palabra de Dios se compungieron de corazón. Y dijeron a Pedro y a los apóstoles: varones, hermanos, ¿qué haremos? Y yo no sé, hermanos, si usted ya tiene una respuesta clara a qué haremos para poder ser salvos, o qué haremos para poder agradar al Señor. No sé si en su corazón usted ha escuchado, ha recibido una palabra de parte de Dios que le ha quitado las vendas de sus ojos. Muchas veces los jóvenes, precisamente, son los que en su etapa de adolescencia o de juventud o inmadurez todavía, y sin ofenderles, pero cuando uno está en la juventud, uno no piensa, hermanos, en el futuro. Uno no piensa en consecuencias. Uno piensa en deleites, en disfrutar la vida. Pero muy pocos son los jóvenes que vemos bien centrados. Muy pocos son los jóvenes que vemos bien enfocados, con una mirada clara, hermanos, hacia el futuro. Y el mejor futuro del hombre, del joven, hermanos, no es en cierta parte. Sé que los estudios o las posiciones que puedes aspirar en tu futuro son, hermanos, importantes. Es importante estudiar, pero sobre todo los estudios o empleo, lo más importante para un joven es ser salvos. Y hay muchos jóvenes grandemente preparados. Usted ve a universidades, masas, hombres elocuentes, con mucha sabiduría. Allá vemos en las clínicas doctores totalmente jóvenes, llenos de sabiduría, llenos de conocimiento, ocupando estos puestos ilustres, abogados y todo tipo de cosas. Pero, hermano, lo más importante en el camino de un joven es que pueda abrir sus ojos y ver: yo necesito ser salvo. Y es algo que se ve poco en la vida. Jóvenes, hermanos, preocupados por su salvación, guardándose por su salvación. Muy poco lo vemos. Y a veces inclusive los adultos también lo vemos con la misma mentalidad, no solo los jóvenes. Pero, hermanos, si usted, no sé si en esta mañana usted ha pensado: ¿puedo ser yo salvo? ¿Estoy siendo yo salvo? Quisiera que se hiciera esa pregunta en su corazón. ¿O qué cosa le puede faltar para la salvación? ¿Sabe usted cómo ser salvo? Hay poco amén. ¿Está usted claro cómo ser salvo? A ver, hermana Aleida, hija, ¿usted sabe cómo ser salva? Con toda sinceridad. ¿Sí o no? Ok, lo está pensando. Hermana Jocelyn, ¿usted sabe cómo ser salva? ¿Cómo? ¿Quién más sabe cómo ser salvo? Hermana Carmen. Otro voluntario que tenga convicción, que esté seguro, que sepa, hermano, la receta de cómo ser salvo. ¿Qué más? ¿Qué más? Otro más, ¿hay otro más que sepa? ¿Qué dice, hermano Ricardo? Vamos a preguntarle a los jóvenes que nos acompañan hoy. Tienen cara que tienen mucho conocimiento, en especial el de camisa roja. Veo que es muy inteligente. ¿Sabe cómo ser salvo? No sabe, pero sí sabe que tiene que ser salvo. Siéndole fiel a Dios. A ver, hermano Ariel Jr. Ok. Aquí hubieron personas, hermanos, y no conocían igual que nosotros. Escucharon la palabra, se dieron cuenta: por fin soy pecador, he fallado a Dios. Pero ellos buscaron
debe de haber una respuesta. ¿Cuál será la respuesta en la cual yo poder ser salvo? El libro de los Hechos, capítulo 2 y verso 38 nos da, hermanos, la gran respuesta de cómo ser salvos. Cuando usted a alguien le pregunte, hermanos, ¿de qué manera yo puedo ser salvo? No hay otra referencia que el libro de Hechos 2:38. La respuesta, hermanos, pentecostal, hermanos, del pueblo del nombre de Jesús es Hechos 2:38. ¿Qué dice Hechos 2:38? Vemos 3 pasos. Número 1, hay que arrepentirse. Y cuando hablamos de arrepentimiento, hermanos, estamos hablando de despojarnos de la vieja manera de vivir, de arrancar el mundo de nosotros, de arrancar el pecado, de adquirir la mente de Cristo, de caminar como dice la palabra de Dios. En un tiempo se caminaba, hermanos, en tinieblas, pero cuando uno viene a la luz de Cristo, su palabra es lámpara a nuestros pies. Su palabra va a ir siempre por delante y nosotros caminando, hermanos, detrás de la palabra de Dios. No vamos a cambiar, hermanos, la dirección, hermano, por otra cosa, porque sabemos que la dirección nos las da la palabra de Dios. Toda decisión que tomemos delante de nosotros tiene que ir de acuerdo a la palabra de Dios. Todo estilo de vida que apliquemos en nosotros conforme a la palabra de Dios. Toda moda que queramos aplicar a nosotros conforme a la palabra de Dios. Hermanos, la moda de la palabra de Dios no cambia. El cielo y la tierra pasará, pero su palabra no pasará. Por eso el pueblo del nombre de Jesús solamente tiene una moda. Solamente tiene un estilo de vida, solo tiene una manera de vivir. No hay variedad, hermano, porque la palabra pasa los tiempos, pero sigue siendo la misma. Y cuando uno se arrepiente, las modas, hermanos, no lo remueven a uno, no lo hacen cambiar. El modernismo no lo remueve a uno, no lo hace cambiar. Uno se permanece en lo que es la palabra de Dios. Pero hay un punto muy importante, el cual el enemigo ha, hermanos, engañado a muchos, porque hay muchos que aborrecen la mala manera de vivir. Hay muchos que tienen en su corazón buscar de Dios. Hay muchos que quieren, hermanos, agradar a Dios. Pero, hermanos, hay un punto muy importante, y es en el siguiente punto y en el tercero donde vemos más el ataque del enemigo en cuanto a la palabra de Dios. El segundo paso dice la palabra de Dios: bautícese cada uno de nosotros en el nombre de Jesús para el perdón de pecados. Ahora mi pregunta en esta mañana sería: ¿el bautismo es necesario para la salvación? Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. ¿Pero qué iban a predicar? El verso 16 lo expone claramente: el que creyere y fuere bautizado será salvo. La palabra de Dios no encierra solamente en creer. La palabra de Dios no solo habla, hermanos, de una fidelidad a Dios. La palabra de Dios, para ser salvo, hermanos, nos dice hay que creer y que ser bautizado. Porque alguien que cree, hermanos, es alguien que va a entrar en acción a lo que ha escuchado. ¿Cómo puedo decir que creo si no doy el paso o el impulso, la dirección que la palabra de Dios me está dando? Pero ¿cómo yo puedo darle señal a Dios de que yo creo? Cuando escucho la palabra, hermanos, y la aplico a mi vida. Y si la palabra de Dios me dice es necesario que yo sea bautizado para poder ser salvo, entonces si usted cree, ¿qué usted cree que debe de hacer? No hay otra manera de ser salvo. Hay muchos hermanos que han cambiado la palabra de Dios y cambian la doctrina, cambian el evangelio, dicen muchas cosas bonitas. Algunas están de acuerdo a la palabra de Dios, pero hay otras, hermanos, que van totalmente separadas de Dios. Y en esto de la salvación hay muchos que dicen el bautismo no salva. Así lo dicen muchos predicadores, así lo dicen muchos sacerdotes, pero la palabra de Dios enseña: el que creyere y fuere bautizado será salvo. Y si usted ve con la lupa, hermanos, del Espíritu de Dios, lo que dice la palabra de Dios, si usted quiere ser salvo, usted necesita ser bautizado.
Primera de Pedro, capítulo 3 y verso 21. Algunos piensan, ¿y cómo me va a poder salvar el agua? ¿Verdaderamente seré salvo por las aguas? Primera de Pedro, verso 20. Los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por el agua de Dios salva. La palabra de Dios salva. Y dice el verso 21, con respecto a nosotros, el bautismo que corresponde a esto ahora, no mañana. El bautismo que corresponde a esto hoy. Porque la palabra que yo recibo la debo de aplicar hoy, no mañana. El bautismo que corresponde a esto, dice la palabra, la palabra una vez más está hablando de una manera muy clara de que el bautismo salva. Por eso si hay algo que la iglesia tiene que predicar es el bautismo. Una iglesia que está, hermanos, enfocada en la salvación de las almas no va a dejar de predicar el bautismo. Un pastor que tenga carga por la salvación no va a dejar de predicar el bautismo. Porque el bautismo, dice la palabra de Dios, nos salva. Romanos capítulo 6. Y verso 1, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Hermanos, si usted quiere, hermanos, ser puro es bautizado en Cristo Jesús, ahí viene la vida. Mientras que uno no es bautizado en Cristo Jesús, uno anda en muerte. Mientras que uno no es bautizado, uno está muerto espiritualmente. Pero en cuanto uno es sumergido en esas aguas, en el nombre del Señor Jesucristo, está siendo plantado en la semejanza de su muerte, y asimismo se levantará en la semejanza de su resurrección. ¿Y qué es lo que usted necesita, hermano, para ser levantado? Necesita ser plantado en la semejanza de su muerte, como lo dice el libro de Romanos, verso 6. Por eso la palabra por todas partes en la Biblia nos enseña: el bautismo salva. Y esto concuerda a las palabras dichas por nuestro Señor Jesucristo, cuando en el libro de Juan, capítulo 3 y verso 3, hablando con Nicodemo, que se acercó a él a conocer el reino de Dios, y hablando con Nicodemo en el libro de Juan, capítulo 3 y verso 3, Jesús le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo, pensando que este era un nacimiento carnal o terrenal o natural, le pregunta: ¿cómo podré, siendo viejo, nacer de nuevo? ¿Podrá acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Pero Jesús no estaba hablando de un nacimiento natural, Jesús estaba hablando de un nacimiento espiritual. Y le respondió en el verso 5: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Para poder entrar en el reino de Dios, usted necesita nacer de agua. Y
uno nace de agua cuando es bautizado en el nombre del Señor Jesucristo para el perdón de sus pecados. Y uno nace del Espíritu cuando recibe el don del Espíritu Santo con la evidencia de hablar en nuevas lenguas según el Espíritu le da a cada uno de vosotros. Esto, hermanos, no contradice lo que dijo el apóstol Pedro en el libro de Hechos capítulo 2 y verso 38. Pedro nos dijo claramente en el libro de los Hechos 2 y verso 38, hay que arrepentirse, hay que bautizarse en el nombre de Jesús para el perdón de vuestros pecados y recibiremos el don del Espíritu Santo. Ahí estaba Pedro, hermanos, dando el plan de salvación a esa multitud, repitiendo, hermanos, prácticamente las mismas palabras de nuestro Señor Jesucristo que le dijo a Nicodemo: es necesario nacer de agua y es necesario nacer del Espíritu. Acá Pedro lo dice más claramente: es necesario ser bautizado en el nombre de Jesús y que recibas el don del Espíritu Santo. El mensaje que dio Pedro era el mismo mensaje que estaba dando nuestro Señor Jesucristo. La palabra de Dios no se contradice, aunque muchos la han cambiado, aunque muchos la quieren negar, aunque muchos la quieren contradecir, pero hermano, está escrito en la palabra de Dios. Y si usted crea esto, el que creyere, dice, será bautizado. Así que si usted es uno que desea ser salvo y está preguntándose en su corazón, hermanos, la paga del pecado es la muerte. Hay un cielo, hay un infierno. Jesús ha preparado, pagó un precio, preparando moradas, hermanos, para llevarnos a su reino. Pero el enemigo está tratando de arrebatar, hermanos, esa salvación en nosotros. Ya hubo un pueblo que descuidó su salvación, y la palabra nos exhorta en el libro de Hebreos: no descuidéis esta salvación tan grande. Así que usted está, hermanos, en el punto donde usted debe decidir: o decido la vida o decido la muerte. Pero si usted decide la vida, entonces, hermano, tiene que cumplir lo que dice la palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice: hay que ser bautizado para poder ser salvo. Ahora, el enemigo, ¿cuál es el mayor deseo? De que ni usted ni yo alcance la salvación. Y aún dice la palabra de Dios que el enemigo sabe disfrazarse como ángel de luz. Dice que él entra encubiertamente, hermanos, y trae engaño. Él es padre de mentira, y por eso a muchos lo ha engañado en su manera de bautizarse. Por eso cuando vemos la palabra de Dios en el libro de Mateo capítulo 28, hay muchos hermanos que han sido cegados por este texto. Pero esta mañana vamos a ver con la lupa, hermanos, de la palabra de Dios, lo que realmente quiere decir este texto que ha sido registrado en el libro de Mateo capítulo 28 y verso 19. Ya es comprobado bíblicamente que el bautismo salva. ¿Cuántos lo creen? Si usted escucha un mensaje por ahí, hermanos, que el bautismo no salva, no lo crea, porque no lo dice la palabra de Dios. Pero ahora vamos a ver de qué manera debemos ser bautizados. Por tanto, id a ser discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Padre tendrá un nombre, el Hijo tendrá un nombre, el Espíritu Santo tendrá un nombre. Porque yo necesito ser bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No dice, hermanos, que sea bautizado en los títulos. Padre, Hijo, Espíritu Santo son títulos. El mandato es que hay que ser bautizado en el nombre. ¿Cuál es el nombre del Padre? ¿Cuántos están convencidos en esta mañana que cuando hablamos del Padre sabemos que es nuestro Señor Jesucristo? ¿Cuál es el nombre del Espíritu Santo? Porque usted se preguntará, bueno,
¿Y por qué? ¿Qué tiene que ver la primera cita que dio el hermano? Toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Sabe por qué? Sencillamente por la simple razón de que hay muchos hermanos que toman este texto. Es cuando comparan el libro de Hechos 2:38, dicen, ¿y quién es mayor? ¿O es Jesús o es Pedro? ¿A quién le vamos a hacer caso? Algunos dicen, vamos a hacerle caso a Jesús. Y nos dicen, ustedes quieren hacerle caso a Pedro. Pedro es menor que Jesús. Pero hermanos, cuando uno tiene el entendimiento que toda la Biblia es inspirada por Dios. Lo que declaró Pedro, inspirado por Dios. Lo que ha declarado Jesús, inspirado por Dios. No hay contradicción. Pero ¿a dónde vamos allá? Ok, vamos a lo que la palabra de Dios está queriendo decir. Ya vemos que los judíos en el libro de Hechos capítulo 2 y versos 38, ahí estaban en su fiesta de Pentecostés, toda esa multitud, y preguntaron, ¿y qué haremos para ser salvos? Y dice que le dijeron en Hechos 2, verso 38, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús para el perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ahora la pregunta del $1,000,000 es, ¿por qué Pedro no repitió las mismas palabras que dijo Jesús en el libro de Mateo capítulo 28 y verso 20? ¿Por qué no repitió, bautícese cada uno en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? ¿Por qué el apóstol Pedro solamente dijo, bautícese cada uno en el nombre de Jesús para el perdón de los pecados? A los judíos Pedro le dijo, bautícese en el nombre de Jesús para el perdón de los pecados. Y el verso 41 dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día. Hermano, es que cuando uno cree a la palabra de Dios, si ya lo estoy viendo en la palabra de Dios, ¿para qué dudar? Ya no tengo que esperar mañana, yo quiero añadirme hoy mismo al cuerpo de Cristo. ¿Para qué pasar otro día más fuera del cuerpo de Cristo, separado del pueblo de Dios? Hoy mismo yo quiero ser añadido, hermanos, al pueblo de Dios. Y como 3,000 recibieron esta palabra y ese día fueron bautizados en el nombre de Jesucristo. Ahora cuando vemos en el libro de Hechos, ya vemos que los judíos recibieron este mensaje. Ahora cuando vemos en el libro de los Hechos y verso 14, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que en Samaria habían recibido la palabra de Dios, allá enviaron a Pedro y a Juan, los cuales habiendo venido oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados. Escuche esto, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Dice así su escritura? La escritura dice, en el cual fueron bautizados, solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Ahora, los judíos fueron bautizados en el nombre de Jesús. Ahora vemos, a los samaritanos se les lleva el mismo mensaje, también están siendo bautizados en el nombre de Jesús. Y algo importante que vemos, hermanos, la iglesia sentía una preocupación. La iglesia, la carga que sentía era que las almas recibieran el Espíritu Santo y que fueran bautizados en el nombre de Jesús. ¿Sabe por qué? Porque estaba el corazón apostólico, el mensaje que salva. No hay otra manera de entrar al cielo si no se nace del agua, si no se nace del Espíritu. Por eso donde ellos iban, predicaban del Espíritu Santo. Por eso donde ellos iban, predicaban el bautismo en el nombre de Jesús. Cuando veía que no lo recibía, enviaban allá a sus líderes para que impusieran sus manos y las almas recibieran el Espíritu Santo, hermano. Porque de nada
nada les servía, hermano, tener tanta palabra si no tenían el Espíritu ni eran bautizados en el nombre de Jesús. Solo hay una manera de ser salvos. Y es con lo que usted se debe identificar. Esta es la preocupación de Dios. Aún dice el verso, ya sabemos la historia de Felipe el etíope. No venía de adorar, pero no tenía conocimiento de la palabra de Dios. Y allá el Señor envió al desierto a Felipe. Y dice que Felipe empezó a compartir la palabra de Dios en el verso 35. Y comenzó desde esta escritura y le anunció el evangelio de Jesús. Pero inmediatamente que le anunció el evangelio de Jesús, yendo por el camino llegaron a cierta agua. Y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Si crees de todo tu corazón, bien puedes. Y respondió, yo creo que Jesucristo es Hijo de Dios. Y mandó a parar el carro y descendieron ambos al agua. Y Felipe y el eunuco y le bautizó. Hermanos, el evangelio de Jesucristo, hermanos, lleva el bautismo en agua en el nombre de Jesús. El evangelio de Jesús, hermanos, lleva el plan de salvación. Si sacamos el plan de salvación, lo sacamos todo. Lo importante, hermanos, no es ser sano. Lo importante no es ser prosperado. Lo importante es que usted y yo seamos salvos. De nada nos sirve tener todos los tesoros del mundo, tener este cuerpo sano y perdernos. Dios está preocupado por nuestra salvación. Por eso la predicación era constante. Y quizás usted dirá, esta iglesia ya hasta la sopa, ya el bautismo. Es que la predicación de salvación es constante cuando hay, hermanos, pasión por las almas perdidas. Solo hay una manera de ser salvos, dice la palabra de Dios. Aún a Saulo, cuando se convirtió, el libro de Hechos, capítulo 9 y verso 6, dice que él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. Y ahí el Señor envió a Ananías. Todavía cuando vemos en el capítulo 22 la misma conversión, Ananías dice algo muy importante. Mire el verso 22 y verso 16. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate, bautízate y lava su pecado, invocando. Señor le dio las instrucciones claras. Pablo, se te va a decir lo que tienes que hacer. Hermano, eso es lo que tiene que hacer todo hombre que quiere ser salvo. Todo hombre que quiere ser salvo necesita levantarse, bautizarse y lavar sus pecados. Quizás cuando escuchas este mensaje te quiere detener, pero Ananías le dijo, no te detengas, Pablo. No puedes esperar mañana, no puedes ni siquiera pensarlo. Ya el Señor lo ha ordenado. Cumple lo que dice la palabra de Dios. Si de verdad quieres ser salvo, levántate, bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. Pero no olvide las palabras que le dijo el Señor a Saulo. Ahí se te dirá lo que has de hacer. Bueno, precisamente en el capítulo 10 la palabra de Dios también le llegó a los gentiles, le llegó ahora a Cornelio. Dice que había un hombre de Cesarea, un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la italiana, piadoso, temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Mire este testimonio de este hombre. Pero vio claramente en una visión, como a la hora novena, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Y él mirándole fijamente y atemorizado dijo, ¿qué es, Señor? Él le dijo, tus oraciones, tu limosna han subido para memoria delante de Dios. Y es que cuando uno tiene un corazón así, hermanos, las puertas de los cielos son abiertas y nuestras oraciones suben. Pero hermanos, le dio la palabra, envía pues hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en la casa de cierto Simón curtidor,
que tiene en su casa junto al mar, Él te dirá lo que es necesario. Él te dirá lo que es necesario que haga. Hermano, Dios no lo envió a cualquier casa. Dios no lo envió a cualquier templo. Dios no lo envió a cualquier sacerdote. Dios le dio el nombre de un sacerdote en específico. En aquel que tenía el mensaje, en aquel que predicó Hechos 2:38, en aquel que pasó por Samaria, en aquel, hermanos, que llegó, utilizó Dios en este momento para abrirle la puerta a los gentiles. ¿Y cuál era el mensaje? Verso 45, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase, y entra en escena una vez más el Espíritu Santo, porque los oía que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sea bautizado estos que han recibido el Espíritu Santo como nosotros? Y la palabra a Cornelio: Él te dirá lo que debes de hacer. Y en el verso 48 dice: entonces Pedro le dijo y mandó a bautizarles en el nombre del Señor Jesús. ¡Qué bueno es Dios! Esto le faltaba, hermanos, a Cornelio. Daba limosna, sus oraciones estaban siendo escuchadas, pero aún le faltaba algo, le faltaba el bautismo en el nombre de Jesucristo. Y el Señor le dijo: aquí hay alguien que tiene el mensaje claro, aquí hay alguien que tiene, hermanos, las llaves del reino para que puedas entrar. Inmediatamente busca a ese hombre, porque ese hombre te va a dar lo que es necesario. Y cuando vino Pedro, que vino el Espíritu Santo sobre ellos, y vino el mensaje: hay que ser bautizado en el nombre de Jesús. Y esa misma noche, mire estos tipos de creyentes, escuchaban el mensaje y ese mismo día entraban en acción. Porque cuando uno cree con todo su corazón, uno no va a esperar, uno no va a querer seguir, hermanos, viviendo en este mundo. Ahora, la pregunta que lanzo en este momento es: la Biblia registra todos los bautismos bíblicos en la palabra de Dios, dicen que han sido bautizados en el nombre de Jesús. ¿Cómo usted prefiere ser bautizado? ¿Como dice la Biblia o como dicen los hombres? Porque los hombres dicen: no, aquí mira en Mateo 28:19, pero están ciegos del libro de los Hechos. Ellos tenían el concepto claro cuando le dijeron: bautizado en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. ¿Por qué ellos lo hicieron en el nombre de Jesús? ¿Y por qué Dios siguió ampliando que ese mensaje llegara en caso de que hubiera sido un mensaje equivocado? ¿Por qué el mensaje llegó así? Dios lo permitió que llegara a los gentiles, que llegara a los samaritanos. No hay error, no hay confusión, hermanos. Dios les reveló a ellos quién era el Padre. Dios les reveló a ellos quién era el Hijo. Y Dios les reveló a ellos quién era el Espíritu Santo. Y cuando les dijo: y bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ellos dijeron: Jesús es el Padre, Jesús es el Hijo, Jesús es el Espíritu Santo, no hay otro. ¿Y por qué muchos rechazan el bautismo, hermanos, en el nombre de Jesús? Porque no tienen la revelación, no conocen todavía quién es el Padre, no conocen quién es el Espíritu, no lo conocen, hermanos, quién es el Hijo, hermanos. Pero este pueblo, damos gracias a Dios que Dios le ha dado la revelación y conocemos bien claro quién es el Padre, quién es el Hijo y quién es el Espíritu Santo. Por eso no tenemos ningún problema, hermanos, que se nos diga: hay que ser bautizado en el nombre de Jesús. Sabemos que estamos cumpliendo con la palabra en Mateo 28, verso 19, porque sabemos que estamos siendo bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero el nombre es nuestro Señor Jesucristo. Solamente hay un solo nombre. Y pensando en lo poderoso que es ser bautizado en el nombre de Jesús, porque cuando uno va a un endemoniado y ora en el nombre de Jesús, uno es libre de todo demonio. Cuando uno se acerca a un enfermo y ora en el nombre de Jesús, uno es libre de toda enfermedad. Ahora imagínense lo poderoso que es ser bautizado en el nombre de Jesús también. Pero el enemigo dice: en ese nombre no, porque ahí hay poder.
La Biblia dice claramente, todo lo que hagáis, ya sea de hecho o de palabra, hay que hacerlo en el nombre de Jesús. Es que ahí, hermano, se desata toda la autoridad, todo el poder de Dios sobre nuestras vidas. Por eso, si usted no ha sido bautizado, hermanos, en el nombre de Jesús, hermano, usted rápidamente debe de estar pidiendo, hermano, bautízame en el nombre de Jesús. Yo quiero añadirme a la iglesia pentecostal. Yo quiero añadirme a la doctrina apostólica. Yo quiero ser bautizado como todos aquellos han sido bautizados. Todavía Primera de Corintios, capítulo 10 y verso 1. Primera de Corintios capítulo 10 y verso 1, y por tiempo lo puede leer si quiere acá adelante en la pantalla. Primera de Corintios capítulo 10 y verso 1. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis. Escuche esa palabra, no quiero que ignoréis que vuestros padres, hablando de ese grupo, ese pueblo que salió de Egipto, todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar, y todos en Moisés. Escuche eso, lo que representa salir de Egipto. Una vez que uno sale de Egipto, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguían, y la roca era Cristo. Aún el apóstol Pablo está trasladándonos, hermanos, a muchos años atrás, y nos está relacionando con esa inmigración del pueblo de Dios cuando salió de Egipto. Él dijo, ellos estuvieron bajo la nube y fueron bautizados por el mar también. Cuando iban bajo la nube, hermanos, esa representación de llenura del Espíritu Santo. Y cuando pasaron el mar, es, hermanos, simbólicamente que fueron bautizados en agua en el nombre de Jesucristo, porque dice que la seguía la misma roca y estaban recibiendo el mismo alimento espiritual, y la roca era Cristo. El apóstol estaba diciendo, la única manera de salir de Egipto es caminar bajo la nube y es atravesar el mar. No hay otra manera de salir de Egipto. Usted quiere ser libre del pecado, la única manera que esa cadena de pecado se rompa, hermanos, es que el nombre de Jesucristo sea invocado sobre su vida. Es que usted atraviese el mar y vaya a la tierra que fluye leche y miel, y que la nube de gloria vaya sobre su vida. Por eso no sé con quién usted quiere identificar, qué pasos usted quiere seguir, pero solo hay una manera de ser salvos. Por eso Efesios capítulo 4, y Dios sabe todas las artimañas que el enemigo ha utilizado y ha dejado escrito, hermanos, en su palabra, todo claramente para que el pueblo de Dios pueda tener defensa. Efesios capítulo 4 habla de un Señor, una fe, un bautismo sobre todos y por todos y en todos. Un Señor, una fe, un bautismo. No hay otro bautismo. Me dirá usted, y bueno, y si ya yo creo, hermanos, que he sido bautizado, pero no he sido bautizado de la manera que usted dice. He sido bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué hago? ¿Qué debo de hacer? Bueno, aquí en Hechos capítulo 19 hay una gran enseñanza para aquellos que no han sido bautizados debidamente. El libro de Hechos capítulo 19 dice que aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corintios, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Efeso, y hallando a ciertos discípulos. No estamos hablando de hallando impíos, ahora estamos hablando de hallando a creyentes. Les dijo, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos respondieron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué fuiste bautizado? Ellos dijeron, el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyese en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Pero cuando oyeron esto, dice la palabra de Dios, cuando oyeron esto, y es que un buen discípulo,
cuando oye esto, dice, cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y como ellos tuvieron una fe, ni siquiera habían oído del Espíritu Santo. Ellos, hermanos, no tenían una profundidad, un conocimiento, no tenían todavía firme la doctrina quizás en ellos, ni siquiera habían oído, pero estaban tan abiertos a la palabra de Dios y actuaron en fe a la palabra de Dios. Y cuando fueron bautizados en el nombre de Jesús, dice que entonces Pablo impuso las manos sobre ellos y vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Dios no le interesa si usted tiene profundidad, si lo conoce por completo, pero si usted cumple paso de fe, Dios le va a bendecir, hermanos, porque Dios está, hermanos, bendiciendo a esos corazones que no actúan por emociones, que están completamente abiertos y que dice, si la palabra así lo dice, yo lo quiero. Así que si usted que no ha sido bautizado todavía en el nombre de Jesús, usted que ha sido bautizado en otra manera, hermanos, todavía no ha sido bautizado. Necesitas aplicar el nombre de Jesús sobre tu vida. Cuando uno obedece a la palabra de Dios, recibe el don, que es, el término significa el regalo de Dios. Recibe el Espíritu Santo. Si no has recibido el Espíritu Santo, ¿en qué has sido bautizado? Porque el mensaje apostólico lleva, hermanos, estas dos conexiones. Hay que nacer del agua, hay que nacer del Espíritu para poder entrar en el reino de Dios. Así que si usted en esta noche la palabra le ha hablado, le invito a ponerse de pies. Y ojalá que los que ya han sido bautizados empiecen a asimilar esta enseñanza, a afirmar su fe. Y cuando usted se le pregunte de qué manera puedo ser salvo, usted inmediatamente le dé la respuesta. El libro de los Hechos 2:38. Hay que arrepentirse, hay que bautizarse en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, hay que recibir el don del Espíritu Santo. No hay otra manera de recibir perdón. La palabra, ¿quieres recibir perdón de pecados? La palabra lo dice, hay que bautizarse en el nombre de Jesús para perdón de los pecados. Si no he sido bautizado en el nombre de Jesús, mis pecados no han sido perdonados todavía. Tengo esa cadena de pecado, por eso quizás tengo esa vida que no siento esa paz, no siento esa libertad de entregarme a Dios por completo, no siento ese gozo en mi corazón, porque todavía tengo esas cadenas atando de aflicción, de dolores en mi vida. Pero en cuanto usted es bautizado en el nombre de Jesús, hay una nueva criatura. Y ahí donde uno puede decir, las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas en Cristo Jesús.